Hola Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy relajándome un poquito. Vamos a meditar hoy y vamos a hablar de felicidad. Una energía que para mí es una energía súper importante, ¿no? La felicidad como tal. Hay varias creencias que las personas tienen respecto de esta energía y algunas de esas creencias que tienen, que todos aprendimos de cierta manera, en lugar de ayudarnos a conectar con la energía, nos llevan a desconectarnos de la verdadera felicidad. Y bueno, mi intención hoy en particular con esta meditación es poder trabajar en esa reconexión, ¿no? En poder nuevamente entender de qué estamos hablando cuando hablamos de felicidad y ir hacia esta energía, ¿no? Aprender a llevar nuestro campo energético a esta energía nos ayuda a salir de los miedos, de las angustias, ¿sí? Entonces es importante porque cuando nosotros empezamos a trabajar con la energía de felicidad y empezamos a proyectar esta energía, para lo cual, digamos, hay que, digamos, de alguna forma estar trabajando con nuestros campos energéticos, es el camino para ir hacia una vida mucho más plena. La plenitud se va alcanzando a medida que nosotros vamos encontrándonos con nosotros mismos. Yo planteaba estos días que cuando hablamos de felicidad, o generalmente cuando uno escucha hablar a una gran mayoría de las personas respecto de la idea de felicidad, uno de los grandes temas para mí, o de los que ha sido más difícil de despertar en quienes conectaban con esta pregunta en algún momento en mi vida, la he hecho muchas veces a muchas personas, ¿sí? Como profe puedo tener la oportunidad de tener muchos alumnos a veces, y suelo hacer esta pregunta cuando trabajamos con algunas temáticas de negocios. Les pregunto si ellos creen que es posible que una empresa tenga como misión la felicidad de las personas que trabajan dentro de esa empresa. Y me miran como diciendo, ¿qué pregunta nos está haciendo esta profesora loca? Y realmente es para mí un tema que cada vez es más importante integrar a nivel social y, digamos, de las relaciones, ¿no? Cómo nosotros pensamos sobre la felicidad, es cómo nosotros vamos a manifestar o no esta energía de felicidad realmente en nuestras vidas. Si yo creo que la felicidad son solo momentos, voy a vivir felicidad por momentos, ¿sí? Si yo creo internamente que más allá de las circunstancias mi ser puede conectar con esta energía, voy a estar pudiendo llevar mi nivel energético a un nivel más alto, donde no pierdo la felicidad porque me pasa algo que en este momento no me está haciendo feliz,
¿sí? Sino que realmente puedo volver a reconectarme internamente con esta energía y avanzar hacia lo que es la felicidad real. Bueno, leía un poquito de este tema y, digamos, ayer compartía un cuento y hoy un poquito de las ideas de Osho respecto del tema específicamente de cómo conectar con la felicidad. Y me parecía interesante tener en claro que cuando nosotros hablamos de felicidad, hola Anto, ¿cómo estás? Parece que no avisaron mucho por acá, porque o por ahí hay mucha gente que todavía no llegó a casa, pero no importa, porque voy a dejar la meditación grabada y estaba hablando de felicidad, así que los que se van sumando, bienvenidos, Pepe por ahí. Y bueno, sigo explicando. Estaba diciendo que cuando nosotros hablamos de este concepto o esta idea de felicidad, generalmente creemos que la felicidad son momentos. Gracias por los corazones. Y esa idea misma de que solo podemos ser felices por momentos nos va a terminar llevando a que así la vivamos. Ahora, si yo creo que realmente la felicidad es un estado y que la puedo alcanzar en cualquier momento y que, digamos, existe más allá de lo que me sucede externamente, puedo mantener un nivel más alto de conexión con esta energía. Hola, Marce. ¿Sí? Entonces, la forma en la que nosotros creamos y conectemos con la energía de felicidad, es como esta energía se va a manifestar en nuestras vidas. Por eso me parecía una interesante meditación trabajar en desprogramar esta idea de la felicidad son solo momentos, ¿sí? Para conectar con una idea de que la felicidad en realidad es una conexión continua que nosotros vamos desarrollando. Bonita tarde para vos también. Jack, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, la idea sobre todo es trabajar sobre esto y entender un poco que cuando nosotros nos paramos en una idea de felicidad que es momentánea, bueno, vamos a estar conectando más fuertemente con esta idea y con menos potencia sobre la idea o la conexión real de nuestro ser, que es que todo lo que vivimos va construyendo nuestra felicidad, todo lo que nos pasa, hola Alicia, Eli, todo lo que nos va pasando va construyendo nuestra felicidad. Incluso las experiencias negativas de nuestra vida nos ayudan a movernos hacia la energía de felicidad. Para mí fue como uno de mis grandes aprendizajes fue entender que lo que yo había elegido vivir como alma tenía que ver justamente con conectar con una energía más alta de mi ser y de lo que para mi ser era ser feliz. Entonces, a veces nosotros estamos viviendo una vida que está bien, ¿sí? Pero nuestra alma nos mueve y trae circunstancias difíciles para llevarnos a un nivel de felicidad mayor. Porque, y aquí quería hablar un poco de esta idea que tenía o que comparte Osho respecto de los niveles de la felicidad. Más allá de la idea de si estás despierto o si no estás despierto, que él lo plantea en este sentido también, esta idea de que nosotros muchas veces la felicidad la asociamos al placer inmediato, ¿sí? Y ahí, digamos, cuando nosotros estamos en este primer nivel de felicidad, sería la de vivir algo placentero, sobre todo él habla de a nivel físico. O sea, cuando nosotros vivimos algo que nos resulta placentero,
estamos conectando con la energía de felicidad. Pero, ¿qué sucede? Como cada vez que nosotros vivimos a nivel materia algo placentero, sobre todo desde el nivel mental, muy probablemente después nos lleve la misma energía a vivir algo que disminuya en el nivel de placer, ¿sí? O sea, es placer, sufrimiento, placer, sufrimiento, placer, sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos estables, estamos en un nivel que tiene que ver con lo físico y donde aparecen energías que nos conectan también con el miedo a perder ese placer. Supongamos que yo tengo, no sé, mi casa, comida en mi heladera, todo eso ya de por sí no, me tendría que estar haciendo feliz, ¿no? Porque, digamos, tengo lo que necesito como para estar tranquilo. Pero nuestra mente a este nivel nos juega el juego de ¿y qué pasa si esto se pierde? ¿Y qué pasa si mañana no lo tenés? ¿Y qué pasa? ¿No? Estos son energías que cuando nosotros estamos conectando con el nivel de placer, nos lleva a buscar más placer solo a nivel físico o de la materia, ¿sí? Es un nivel. Un siguiente nivel es cuando él dice que cuando meditamos empezamos a conectar con una energía más, yo diría, de una vibración más suave. Entonces ya no es solo lo que nos hace generar placer la materia, sino que nuestras emociones, que ya las vamos ordenando a medida que meditamos, nos van llevando a un estado emocional diferente. O sea, un nivel sería el nivel de placer físico y otro nivel es el placer que está asociado a las emociones. Lo que me da placer disfrutar de la vida, ¿sí? Desde la naturaleza, el silencio, la conexión con uno mismo, ¿no? Entonces empieza a aparecer en nuestra energía algo que nos lleva un poco más hacia adentro y menos hacia afuera. Y es como si fuera otro nivel más de felicidad. O sea, por eso en realidad todos los niveles son buenos desde mi punto de vista, y lo interesante es poder expandirlos, no solo a nivel físico, sino empezar a activar otros niveles que tal vez no estamos visionando de todo lo bueno que tenemos. ¿Sí? Porque si yo miro solo lo que me pasa a nivel material, muchas veces me quedo con la idea de que si no tengo tal cosa no puedo ser feliz, ¿sí? Y a veces cuando uno, y le ha pasado creo a mucha gente, yo soy una, pierde muchas cosas en su vida, y no hablo necesariamente de objetos, se empieza a dar cuenta que en realidad la vida tiene muchas otras cosas que nos enriquecen. Y empezamos a incorporar ese placer por todo lo que no estábamos mirando antes que teníamos, ¿sí? Ese es como un segundo nivel, y si nosotros ya llegamos a conectar y a empezar a apreciar en nuestro día a día este nivel de felicidad, empezamos a apreciar lo que vivimos nosotros a nivel energía y lo que, digamos, recibimos de otros. Porque así como damos, logramos que haya un movimiento de dar y recibir, ¿sí? Y empezamos a disfrutar de esta energía emocional agradable, que no necesita de otros, porque la podemos producir nosotros mismos. Él dice que ese sería como el segundo nivel de felicidad, y el tercer nivel de felicidad, hola Lucy, hola Eli,
sería cuando nosotros, él dice, bueno, nos vamos iluminando, nos iluminamos, pero más allá del concepto de iluminación, que por ahí parece algo muy ideal, la energía de la dicha, que es el tercer nivel, dice que nosotros a medida que somos felices vamos conectando con niveles de alegría interna. Se va activando nuestra alegría y vamos sintiendo en nuestro corazón, en todas las experiencias, alegría. Incluso cuando, yo decía, cuando discutimos con alguien y discutimos desde un lugar de, bueno, tenemos puntos de vista diferentes, hacemos un intercambio, no nos ponemos de acuerdo, pero no nos llevamos el problema en nuestro campo. Cuando yo empiezo a vibrar en alegría, dejo de llevarme los problemas que no son míos, pongo, digamos, los límites que tengo que poner y empiezo a vibrar en eso. Entonces cada vez atraemos menos conflictos, seguimos atrayendo de acuerdo a lo que tenemos que vivir, pero cada vez es menos porque nuestra energía vibra a otro nivel. Y si llega un conflicto es porque algo nos va a ayudar a aprender, por ejemplo, a practicar un límite, ¿no? Entonces puedo frenar a alguien cuando alguien está pasando sobre mi energía y lo hago con bastante más gracia que si, por ejemplo, estoy súper enojado, con ira y, digamos, proyectando esta energía hacia afuera, ¿no? Lo puedo hacer con gracia. Eso es cuando nosotros vemos que incluso las personas no están de acuerdo, están discutiendo, pero lo hacen en un nivel donde no existe daño energético. Se puede ver a nivel energético que no existe ese daño. Discutimos porque, bueno, a veces los seres no estamos de acuerdo, ¿sí? Y está bien que así sea. Tercer nivel, él dice nivel dicha. Pasaste a la alegría y de la alegría esa energía se transformó en yo creo que, a ver, a nivel energético es como si fuera una energía que ya tiene una forma en movimiento. Entonces, como empieza a moverse, esto vibra a todavía un nivel más alto, ¿sí? Y aquí es donde realmente el ser empieza a conectar con el aquí y el ahora. O sea, no puedo estar preocupado por lo que va a pasar mañana si yo estoy aquí ahora. Porque lo que va a pasar mañana va a depender de lo que yo haga aquí ahora. Y nada de lo que suceda en el entorno va a cambiar aquí ahora. Empiezo a soltar estas ideas de ¿y qué pasa si pasa tal cosa? ¿Y se hacen tal otra? ¿Y si esto se mueve así? ¿Por qué? Porque conecto con mi esencia en este momento y digo, tengo el poder de modificar todo lo que yo quiera en el aquí y ahora. Y si me equivoco, igual va a estar bien. Ahí es cuando sabemos que nuestra alma está siendo protegida y estamos siendo sostenidos. A veces uno en la materia se puede encontrar con que todos a su alrededor nos defraudan o esperábamos algo y no se dio, o lo que sea, pero cuando nosotros nos autoconectamos con nuestro corazón, ya sabemos que estamos sostenidos, pues nuestra alma nos sostiene. Hola Ana, siempre muestra a 3 personas por acá, hay varios que entraron, pero siempre muestra 3. Este es el nivel donde realmente conectamos con la energía de libertad, ¿sí? Para nosotros el ser absolutamente libres tiene que ver con poder ir moviendo nuestra energía a esta conexión con la dicha, que es el nivel más alto de felicidad.
Hoy vamos a estar trabajando con esto en meditación. Vamos a ir desprogramando esta idea de la felicidad son momentos, ¿sí? O cualquier otra creencia que ustedes tengan en su campo energético y quieran liberar. Y vamos a estar trabajando con incorporar un nivel más alto de vibración respecto de la energía de felicidad, ¿sí? Así, más allá de la situación que nos toca vivir, podemos sentir que hay una fluidez energética respecto de esta vibración interior, ¿sí? Siempre es con nosotros el trabajo. Y con cada uno de ustedes hacemos el trabajo justamente para hacer una alineación que enriquezca el campo, ¿sí? Entonces todas las meditaciones siempre las estoy pensando desde esta energía de nutrirnos, ¿sí? Bueno, si les parece y les gusta la idea, o si hay alguna pregunta, también respondo preguntas. Si no, bueno, voy a empezar a invocar. Tengo acá una mesa llena de mensajes por detrás. Después, cuando arme la historia de la meditación de hoy, les muestro un poquito las energías que aparecían hoy, porque algunas estaban muy interesantes. Apareció algo como un mensaje de los ángeles de busca tu propio sonido, así que si hay por aquí alguien que necesita conectar con la música, puede llegar a ser un mensaje interesante. Había otro mensaje de busca tu propio color también, o sea que, y yo justo hoy particularmente que no suelo usar verde, yo muchas veces exploro la energía antes de elegir qué me voy a poner y qué color y demás, y lo exploro energéticamente, y mi energía fue hoy directamente a este color, ¿sí? Así que por ahí hay ahí también algún mensaje que por supuesto son para mí, pero también son para ustedes, por eso los comparto. Y había dos mensajes más que ahora no recuerdo, pero que después los muestro porque están lindos y bueno, nos ayudan a conectar más con esta energía del juego, la felicidad y el amor. Bueno, vamos a meditar. Tengo recontraactivo el corazón. No sé si a ustedes les pasa, pero tengo mi corazón que se está moviendo bastante. Vamos a conectar con el Ser Supremo, con nuestro Ser Superior, con ángeles, arcángeles, con todos los seres de luz que los acompañan, con nuestras almas, con maestros y guías de cada uno. Y hoy especialmente vamos a conectar con la energía de los unicornios. La felicidad, yo decía esta semana que es como recorrer el camino del arco iris de todos los colores. Tal vez por ahí viene el mensaje de elige tu propio color. Y al final del arco iris vieron que en las historias y los cuentos hay como una gran olla de monedas de oro. Y la felicidad para mí está muy conectada con esa riqueza interior a la que podemos acceder cuando nos permitimos creer que todo lo que sucede es para nuestro mayor bien. Además eso nos saca a veces de situaciones o pensamientos muy negativos. Así que bueno, conectamos con los unicornios y como queremos extender nuestras alas, vamos a conectar también con la energía de los pegasos.
vamos a iniciar esta meditación activando y conectando con nuestro chakra corazón. Y desde nuestro corazón, primero te invito a que lo sientas, que puedas sentir si hay algún bloqueo de esta energía, si hay infelicidad en tu corazón. A veces guardamos energías de tiempos anteriores. Si está esta infelicidad, la podés tomar, ¿sí? Y liberar con tus propias manos, ¿sí? Vas a dejar que vaya hacia la fuente. Y desde nuestro corazón vamos a ir subiendo a través de cada chakra. Vamos a nuestra garganta. Vamos a sentir nuestro chakra garganta. Como son las palabras de este chakra. Habla de felicidad. ¿Cómo habla de la felicidad? Dejamos que salga la energía que tenga que ser liberada y seguimos subiendo. Vamos a ir a nuestro chakra ajna y al centro del cerebro. Y también vamos a liberar aquí cualquier energía que esté conectando con la infelicidad. Vamos a trabajar en este centro hoy, así que luego vamos a volver. Pero lo vamos a desbloquear de cualquier energía de infelicidad que haya actualmente activada. Y vamos a seguir subiendo a nuestra corona. Y aquí en el chakra corona también vamos a sentir si hay algún bloqueo. Experiencia triste de esta o de otras vidas. La vamos a liberar y vamos a dejar que la energía siga fluyendo hacia el centro de la fuente divina, la energía del origen del universo. Todos estamos conectados con la energía del origen del universo y con la fuente. Así que podemos subir a través de un canal que se abre en nuestra corona y hacer esta conexión, este enlace. Todo lo que queramos liberar podemos ya ir llevándolo hacia la fuente. Desde nuestro corazón, ahora vamos a bajar. Abrimos un canal que va a ir hacia el centro del corazón de la tierra. ¿Sí? Y vamos a ir pasando por cada chakra inferior. Vamos a nuestro plexo. Y aquí en nuestro plexo vamos a liberar cualquier energía que esté bloqueando nuestro plexo,
experiencias donde nos sentimos infelices, donde nos enojamos, ¿sí? Esas broncas que a veces nos agarramos con las experiencias de la materia, la vamos a ir soltando. La tierra va a ayudarnos a traer esta energía, ella la va a transformar. Seguimos bajando y vamos a nuestro chakra sexual, ¿sí? O sacro. Y allí vamos a sentir si hay algún bloqueo, alguna experiencia donde en relaciones especialmente nos sentimos infelices. Sí, vamos a dejar que esta energía salga, voy a cortar unos cordones que estoy viendo acá. ¿Sí? Vamos a permitir que se liberen esas conexiones que, digamos, muchas veces son de enojo, de bronca, con otros, ¿sí? Porque no conseguimos lo que queremos, porque todavía estamos muy atados a una energía de necesidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a soltar estas energías y vamos a permitir que la tierra nos ayude a aliviarlas. Y vamos a seguir bajando a nuestro chakra raíz, a nuestras raíces. Aquí está la energía más material, la conexión con esta idea de que necesito y que si necesito no puedo ser feliz con lo que hay. Toda la historia familiar respecto de estas ideas o creencias. Y vamos a permitir que estas energías se vayan limpiando. Vamos a dejar que la luz las vaya llevando hacia el corazón de la tierra para poder sanar no solo nuestras raíces, sino todas las conexiones de nuestras raíces con nuestros ancestros. Los ancestros nos transmiten lo que ellos aprendieron y muchas veces nos quedamos como empantanados con esas energías de sufrimiento que ellos vivieron. Vamos a dejar que esas energías fluyan hacia la tierra y conectamos profundamente con el amor de nuestra Madre Tierra. Yo siento como sube la energía automáticamente a todo nuestro campo, sobre todo a nuestro corazón. Te invito a que lo sientas porque es muy lindo, está cambiando mucho nuestra energía. ¿Sí? Está cambiando mucho. Y ahora que ya estamos en conexión, somos uno con la fuente, uno con la tierra, somos ese hijo de la energía del universo, en conexión con todo lo que nos protege. Vamos a ir a nuestro chakra Ajna, ¿sí? Porque como queremos cambiar
una idea, básicamente. Vamos a conectar con este centro, nuestra mente. Y aquí en este centro lo vamos a sentir. Está sobreactivada la mente. Está funcionando demasiado lento. O funciona muy rápida y hay muchos pensamientos al mismo tiempo. O funciona demasiado despacio, entonces no accionamos a tiempo porque nuestra mente no está activada a tiempo, ¿sí? Visualiza aquí en tu mente cuál es tu idea de la felicidad. ¿Qué aparece cuando decimos felicidad? ¿Qué imágenes, colores, sonidos? ¿Está bloqueada esta energía aquí? ¿Hay un bloqueo sobre lo que es la felicidad? Si hay un bloqueo, tomalo con las manos y elevalo. ¿Sí? Todos tenemos derecho a la felicidad. Si tu mente te está diciendo que vos no mereces ser feliz, liberalo. Todos somos seres más poderosos de lo que creemos y podemos crear nuestra felicidad aquí en la Tierra. Fíjate cómo la Tierra nos sostiene mientras que liberamos esta energía de infelicidad o energía de bloqueo o alguna idea equivocada respecto a lo que la felicidad es. Ahora que desbloqueamos, imagínate cuáles son tus creencias. No importa si en este momento te aparece la idea de tus creencias sobre la felicidad, que puede que sí, pero cuáles son tus creencias. No solo vamos a traer tus creencias conscientes, porque muchas veces nosotros decimos unas cosas que creemos que son, sino nuestras creencias inconscientes. O sea, esa parte de la mente que no vemos y que actúa por sí sola. ¿Sí? Entonces, estamos frente a nuestras creencias conscientes e inconscientes respecto de la energía de felicidad. ¿Sí? Estamos viendo estas creencias. ¿Sí? Las podés sostener en tu mano, porque existen, en un plano energético existen. ¿Cómo las sentís? ¿Están en armonía? ¿Están en desarmonía? Bueno, las vamos a transformar. Como las sientas no importa, porque las vamos a transformar. Aquí donde las tenés frente a frente, sí, están enfrente nuestro, las vamos a llenar de energía violeta, un violeta suave, muy claro, casi lila, ¿sí? Muy vibrante, luminoso, que entra en estas creencias que, digamos, las que ya queremos soltar y transmutar.
Entonces dejamos que esta energía entre y transforme esta idea de la felicidad son solos momentos, no puedo ser feliz, siempre me pasa algo que me impide la felicidad, y cualquier otra idea respecto de esta energía. Los demás no me van a dejar ser feliz. Nunca me puedo enfocar en mí, entonces no puedo ser feliz. Y veremos todas esas creencias que ya no son productivas. Cada uno sabe cuál es la propia. Visualizar cómo esto se va transformando, ¿no? Y a medida que ese violeta va transmutando, esta energía se ilumina, cada vez es más luminosa. ¿Sí? Tu mente se relaja porque va soltando lo que es las contradicciones de lo que tu alma sabe y lo que tu mente le dice, o tu corazón. Respira. Sí, vamos a incorporar energía de amor, de alegría. Sí, para que cada vez que aparece una de estas ideas antiguas en la mente, pueda ser conectada a una energía que la transforme en un recuerdo, un pensamiento positivo, alegre, de poder, de ir hacia adelante. Desde el amor, siempre. ¿Sí? Soltamos esta idea de que necesitamos, porque no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de saber que la vida nos va a traer todo lo que necesitamos, ¿sí? Y está lo que necesitamos frente a nosotros. A veces no lo estamos viendo. Entonces, al transmutar, nuestra visión se va a abrir a lo que no estamos viendo. Yo estoy sintiendo aquí en el plexo solar de la parte de atrás que hay como una liberación que se está haciendo, ¿sí? Permití que salga esa energía. Bueno, me dice la energía que ya hemos transmutado. Así que vamos a agradecer esta transformación. ¿Sí? Hoy le permitimos a la energía de felicidad estar activa en nuestro campo energético de forma continua y permanente. Nos transformamos en seres felices. Bueno, voy a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan y nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestra alma,
que estuvo trabajando con cada uno de ustedes en sus propias creencias y liberaciones. Bueno, y a los unicornios, la energía de la magia, los unicornios y los pegasos, ¿sí? Que nos ayudaron a desplegar aquí los colores y las alas, a una nueva forma de pensar la vida, de creer la vida, de crear la vida. Así que bueno, si alguno me quiere compartir cómo sintió, puede compartirme. Si no, bueno, comparto yo. Gracias a todos los que fueron entrando, si no la pudieron hacer porque la encontraron a la mitad la meditación, la pueden hacer luego, va a quedar subida. Gracias. Y realmente fue una meditación de una energía como más pesada que por ahí otras meditaciones de las que venimos haciendo. Gracias, muchas gracias, dice Pepe, sentí mucha calma. Sí, se transformó mucha energía, o sea, yo sentí realmente una transformación fuerte a nivel energético, se movieron energías emocionales, sí, porque la idea de la felicidad también muchas veces tiene que ver con nuestras emociones, y también sentí en nuestro corazón cómo se movió la energía y por supuesto una como si fuera una mayor suavidad a nivel mental. Así que estuvo muy muy bueno, ¿no?, lo que fue la experiencia. Así que bueno, espero que la experimenten otros y que les sirva, que la disfruten. Y bueno, por ahí nos vemos el viernes con alguna experiencia más de sanación. Sí, me gustó la experiencia del viernes pasado de hacer algún tipo de sanación o compartir con ustedes un poco de experimentar la técnica. Y bueno, por ahí me parece que voy a ir por esos lados tal vez los viernes y otro día de la semana meditar. Así que, bueno, si alguno se prende, me acompaña el viernes y hacemos un poquito de sanación. Y si no, bueno, hablamos de algún tema que tengan ganas de compartir o de saber. Bueno, muchas gracias. Que tengan una hermosa noche. ¿Sí? Que coman rico y sano. Y bueno, nos vemos el viernes. Un beso grande. Gracias, Pepe, por compartir.